Familias cristianas viviendo la misericordia y con los pies en la realidad. Trabajemos juntos para edificar a nuestra primera iglesia. Comienza tu programa Buena Nueva en Familia, cortesía de radioangelus.org. Si Dios me dio este amor fue para amarte, para escribir el libro de la vida, para sentir que mi alma vuela libre y no anda como un barco a la deriva. Si Dios me dio este amor, Dios me perdone, porque a veces lo dudo porque sufro. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí en radioangelus.org con nuestro programa Buena Nueva en Familia. Les habla Rodolfo Ascanio y Mónica Zacatares. Y hoy en esta noche 13 de marzo queremos compartir un tema que se llama Hacia una pastoral familiar liberadora y misericordiosa. Y queremos hacer algo diferente, algo nuevo, porque nos hemos dado cuenta de que este programa no solo debe ayudar a las personas, a las parejas, sino también a fortalecer una pastoral familiar. Y para nosotros el documento de Amoris Laetitia trae unos elementos muy importantes para que se pueda crear y se pueda manejar una pastoral con esos elementos que el Papa Francisco tanto nos ha llamado a vivir: la misericordia, el servicio, ese amor fraternal. Por eso vamos a tener 4 programas que van a tener que ver con la pastoral familiar. Hoy estamos viendo ¿no? Hacia la pastoral familiar. El próximo miércoles vamos a estar trabajando el tema del discernimiento cristiano en la pastoral familiar. El programa 3 va a ser el reto de la pastoral familiar. Y finalmente, en el 4º programa, pensamos invitar a una pareja que trabaja con la pastoral familiar. Entonces, este sería como para cerrar un poco el tema. Pero lo importante de ello es que trabajemos especialmente el capítulo 8 del documento. Esta intención, obviamente, es que podamos hacer ese trabajo de acompañar las parejas, esas familias o parejas irregulares que se llaman el documento, o complejas, como más nos gusta llamarlo. También como desde la iglesia o desde la parroquia o desde un grupo tenemos que aprender a acoger y acompañar parejas que viven situaciones difíciles en su hogar. Entonces, por eso damos inicio a este tema, hacia una pastoral familiar liberadora y misericordiosa. La idea que tenemos esta noche y las que vienen en estos 4 programas que vamos a tener es poder presentar una forma muy importante para los cristianos y las cristianas que estamos en este proceso de formación como parejas, y también para aquellos que ya tienen mucho tiempo de estar casados, también para escuchar y conocer lo que el Papa Francisco nos está pidiendo a nosotros que pertenecemos a este tipo de pastoral y las exigencias que se nos vienen en relación a al cargo que tenemos o a la posibilidad de ser bautizados. La idea es que podamos ser nosotros también misericordiosos y poder llevar esta misericordia siempre a aquellas personas con la mayor necesidad posible. Por eso es que nosotros queremos centrarnos en esta noche y en las que siguen en ese numeral, en ese número 8 del libro de Amoris Laetitia, el cual nosotros también los invitamos a que constantemente lo puedan leer. Es necesario leer los documentos de la Iglesia y especialmente los del Papa. Y nosotros nos hemos centrado en este capítulo 8 del Amoris Laetitia porque consideramos que es un tema importantísimo, en el sentido que hay muchas parejas que están viviendo situaciones que son dolorosas, son situaciones en las cuales probablemente no quisieron llegar a eso, pero las circunstancias de la vida les obligaron, y nosotros, los que estamos formando una familia o los que ya están o ya tienen una familia formada, pues podemos colaborar en ese camino de fe de estas familias que se encuentran quebrantadas. Sí, y también nos hemos dado cuenta, y creo que
Alguna vez yo hablaba con una encuentrista que trabaja con parejas y le mencionaba sobre el documento Amor y Leticia. Me decían, no, es que no lo conocemos. Yo me quedé realmente asombrado porque son elementos prácticos, pedagógicos, pastorales y teológicos que nos ayudan a tener un acompañamiento real y verdadero cristiano con estas parejas difíciles, con parejas que quieren casarse pero no saben cómo, no dan el paso, o con parejas que son resultado, digámoslo así, de un divorcio anterior. Entonces, todas estas cosas, el capítulo 8 de Amor y Leticia lo trabaja y nos lo ayuda a desarrollar. Nosotros lo hemos leído como pareja, también lo hemos leído con los ojos que tenemos de teólogos, que conocemos un poco sobre lo que el magisterio quiere decir y hacia dónde nos quiere llevar el Papa Francisco. Por eso vamos a trabajar este capítulo 8. El capítulo 8 del Amor y Leticia tiene por título Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Y para muchos teólogos este puede llegar a ser el capítulo central del documento, puesto que apuesta a una pastoral familiar diferente. Monseñor Paglia explica que en este nuevo enfoque de la pastoral familiar, las familias son empujadas a abrirse a la comunidad cristiana para no estar solas, y la comunidad cristiana es invitada a ser familia y a no quedarse solo como institución. Esta nueva alianza, familia, comunidad, permite lo que pide el Papa: acompañar, discernir e integrar, las 3 palabras clave de la última parte de la exhortación. Y vamos a explicar un poco eso, ¿no? ¿Qué significa acompañar, discernir e integrar? Acompañar significa ponernos a caminar al paso de cada persona, pues al Señor le interesan todas las personas, por lo tanto, todas las circunstancias han sido iluminadas por el Evangelio. Además de no dejar a las personas solas, y hay que llevarlas en los procesos de la vida a una plenitud. También vamos a comprender un poco el término discernir, el cual consiste en ver cuál es la verdad ante Dios de cada situación. Esa verdad es la verdad del vínculo matrimonial, porque toda la pastoral de matrimonio es una pastoral del vínculo, es decir, de la alianza que Dios ha hecho con los esposos. Y finalmente, integrar. Se trata de lograr la participación en la iglesia de cada persona en aquella medida en que se vea que es posible integrarla en la comunidad cristiana, porque la iglesia ha recibido el mandato del Señor de ser valiente y proteger a los débiles, perdonar las deudas y curar las heridas, comenzando por aquellos que se reconocen prisioneros de su propia culpa y están desesperados por haber fracasado en sus vidas. Así, la iglesia quiere acompañar a todos hasta la plena integración al cuerpo de Cristo. La iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión y su deseo es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. Ese lo encontramos en el numeral 200. Frente a situaciones difíciles y familias heridas, siempre es necesario recordar un principio general. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir. Mira que aquí, en esta primera introducción que estamos dando del Amor y Leticia y de este capítulo 8, se me viene en la mente este documento tan importante de John Sobrino del Principio Misericordia. Todo lo que nosotros hagamos, nuestra pastoral, nuestro servicio, nuestro acompañamiento, nuestra vida plena en pareja o solos o en el noviazgo, debe estar regido por ese principio de misericordia, de pensar en el otro, de pensar en lo que él puede sentir, en lo que puede sufrir. Y mi ideal como cristiano es acompañar a una pareja para que llegue a esa plenitud de la felicidad. Yo no considero que Jesús haya venido para que nosotros sigamos sufriendo. Jesús vino para poder eliminar el sufrimiento humano y el sufrimiento de los elementos más básicos de la vida humana, como por ejemplo es la familia. Dios no nos ha dado una familia para que suframos, ni para que la hagamos sufrir. Dios no nos ha dado esa experiencia matrimonial para entristecernos, sino lo contrario, para hacer salvación, para hacer gloria de Dios en ese hogar. Si no, pues no tendría ningún sentido el matrimonio sacramental, ¿no?
Por eso es interesante esta encíclica del Papa Francisco, porque se hace en el marco del Año de la Misericordia. Estamos en el año de entregar el corazón al otro, de darle la oportunidad a todos aquellos que de alguna manera se van alejando de la iglesia. Y este documento de la Amoris Laetitia también es interesante porque llama a todos, no solamente a los que ya estamos casados o a los que quieren tomar el sacramento, sino que como el mismo documento lo va diciendo a través de la lectura, a también aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables, porque hay situaciones a las que nos llevan a tener matrimonios que no funcionan, o por la misma formación personal de la persona, valga la redundancia, se generan situaciones difíciles que son de difícil comprensión para el resto de la humanidad, y a veces los que estamos casados o en aras de tomar el sacramento del matrimonio nos sentimos como superiores o en un rango de superioridad, en el sentido de que yo soy mejor que tú porque no te has casado o porque te divorciaste o por cualquier circunstancia. Muchas veces nos sucede, porque lo hemos visto a lo largo del tiempo que tenemos, a pesar de que puede ser poco. Yo estoy trabajando en la parroquia desde hace más de 14, 15 años en la iglesia, y en esos años he podido ver situaciones y experiencias en las que se ha excluido a parejas que son muy buenas, pero que por razón de no poder tomar el sacramento del matrimonio han sido excluidas del servicio. Entonces, y generalmente ese tipo de exclusión lo realizamos los mismos matrimoniados, los que ya estamos casados. Por eso creo que es importante ese término de acompañar. Se trata de ir caminando con las parejas que se encuentran en esa situación o con los jóvenes que quieren tomar el matrimonio. No se trata de llegar hasta que la familia ya fracasó, sino que hay que llegar antes, como una prevención, como una política preventiva dentro de las iglesias también y dentro de la pastoral familiar. Y hay que decir algo muy importante, y es que para la iglesia toda ruptura del vínculo matrimonial va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es claro, porque Dios quiere que estemos unidos, que vivamos ese vínculo que decimos de alianza en el matrimonio hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Pero también es consciente de la fragilidad de todos los seres humanos, que podemos caer, podemos fracasar, podemos hasta cometer malas decisiones y casarnos por situaciones que no deben ser, ¿sí? A mí me pueden preguntar muchas cosas. ¿Usted aprobaría ese matrimonio? Puede que sí, puede que no. Pero lo más importante es ver la situación con misericordia. Yo no puedo decir el mismo juicio en 3 casos diferentes. Cada caso tiene su juicio diferente. Cada caso tiene su tratamiento diferente. Por eso lo importante es acompañar para superar esas dificultades que se encuentran en el camino de un hogar, ¿sí? También dice aquí el documento del numeral 291. Dice, Jesucristo mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas, dándole la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Esto a mí me parece maravilloso, porque es lo que estaba diciendo Mónica. A veces creemos que porque las parejas no se han casado como nosotros pensamos que debe ser un matrimonio, o porque viven sin vivir el sacramento, o porque por alguna situación se han separado, ya son malas, ya no tienen la gracia de Dios. Y qué pena, siguen siendo bautizados, siguen siendo hijos de Dios, y como dice aquí el texto, reconocen que la gracia de Dios también obra en sus vidas. Dios sigue actuando en ellos y siguen siendo personas que aman, que sufren, que viven, que gozan, ¿sí? Pero están viviendo una situación difícil, una situación que ojalá nadie viviera, pero estamos en una realidad, somos seres humanos y cometemos errores. Yo creo que ahí está el centro de la pastoral familiar, de acompañar, el no juicio, el acompañar y saber que ese otro es mi hermano, ese otro es mi hermana. Como alguna vez se lo escuché a un sacerdote, a él que puede ser lo más malo del mundo,
pero ese es hijo, hija de Dios. Y ahí es donde encontramos que la pastoral familiar puede ser ese aliento de vida, puede ser esa isla del amor de Dios, ¿no? Y también es importante que como parejas ya formadas o las que ya tenemos el sacramento del matrimonio, tengamos en cuenta que no nos podemos poner en el plano de jueces. Y eso es lo que pretende el documento de Amoris Laetitia, y especialmente en el numeral 8, que es el del que nosotros queremos hablar, es que no nos corresponde estar en el papel de jueces. Para eso tenemos pastores que tienen que buscar el discernimiento necesario, y ese discernimiento, como lo decía Rodolfo, tiene que ser en base a lo que el Evangelio nos pide. Si Jesús fue misericordioso con la mujer adúltera, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer también? No podemos ponernos en calidad de jueces ni estar pretendiendo crear normas que no existen dentro de la iglesia, porque suele pasar en la iglesia. Somos nosotros mismos los que vamos creando normas inexistentes, y resulta que cuando uno se va y lee lo que el Papa nos está diciendo, hay cosas totalmente diferentes. Entonces, comenzando por nosotros, tenemos que tener la plena firmeza que no somos jueces. Tenemos que ser misericordiosos. El Papa Francisco al final del documento dice que tenemos que tener el bálsamo de la misericordia, y ese término a mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención, porque para los sacramentos siempre se utilizan los bálsamos. El bálsamo del óleo de los catecúmenos, por ejemplo, el óleo del Santo Crisma, que ya pronto vamos a estar en esas fechas también, el óleo de los enfermos, son bálsamos. O sea, nos impregnamos del olor de Cristo, nos impregnamos del Espíritu Santo, y una persona que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad suficiente para tener misericordia. Pero por eso tenemos que abrir el corazón a lo que el Papa nos está diciendo e ir dejando de lado esas creencias que en la misma cultura machista en que vivimos nos viene creando y haciendo creer que hay cosas que sí son y no. Por eso es necesario leer lo que el Papa nos dice, y en especial en esta parte. Jesucristo mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto. Son precisamente esas ovejitas que están afuera las que más le interesan a Jesús. Se supone que las 99 ya están convertidas. Ojalá que nosotros seamos de esas 99, que no estamos ahí para juzgar al que está allá afuera. Es todo lo contrario, es para que nosotros acojamos a esas parejas que se sienten solas o que por las circunstancias de la vida han tenido que separarse. El Papa en el documento habla sobre los matrimonios civiles, sobre las parejas que se acompañan, sobre los divorciados vueltos a casar. Son 3 términos bien definidos que el Papa habla, pero también habla sobre aquellas parejas que no se casan por cuestiones económicas, que hoy en día es muy común, porque pensamos que lo interesante o lo más bonito del matrimonio es la fiesta, y se nos olvida que lo central es el sacramento. Entonces, por eso es importante hablar estos temas que son espinosos, porque son difíciles de hablarlos también, y sabemos que hay muchas personas que han crecido con ciertas creencias y creen que esa es la verdad absoluta, y no nos damos cuenta que siempre tenemos que tener presente que Cristo fue misericordioso, y como Cristo nosotros estamos también obligados, no es que estamos llamados, estamos obligados si somos bautizados a también serlo. Por eso es necesario el discernimiento, esa palabra que es tan fundamental en todo el documento. Lo vamos a leer, lo vamos a escuchar, y a mí me gusta tanto porque dice ver cuál es la verdad ante Dios de cada situación. No se trata de ver mi verdad, sino que es la verdad de Dios la que tengo que descubrir. Entonces cada caso es diferente, cada caso tiene su situación, y para cada caso también tenemos que tener amor para el hermano. Y ahí es donde está realmente ese sentido central de una pastoral familiar, como lo dice el documento y lo dice el Papa Francisco constantemente. No olvidemos que a menudo la tarea de la iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña, y es precisamente el objetivo de una pastoral: acompañar a las parejas heridas de un matrimonio fracasado, extraviado o que se encuentran en medio de situaciones difíciles. No es el papel de una pastoral
juzgar ni excluir, sino acompañar e integrar. Vivir esa misericordia de Dios tanto para mi pareja como para las demás parejas. Lo hemos venido diciendo, ¿no? Uno de los elementos fundamentales del matrimonio, o los que quieren llegar al matrimonio, es poder tener un reflejo, un referente de una familia curtida, como decía el sacristán, una familia con experiencia. Pues sí, tengo que tener alguien a quien mirar, pero también alguien que me acompañe. Por eso la vida cristiana me parece tan hermosa, porque es una familia que es comunidad, una comunidad de hermanos que se apoyan en los momentos difíciles. ¿Y por qué no apoyar en ese momento a las parejas, a las personas, a las situaciones complejas? Es necesario, pero también es necesario saber eso, ¿no? Que lo dijiste muy bien, a mí me parece importante. No es que yo, porque tenga un matrimonio, soy mejor que otro. En mi familia, y como que lo podemos decir, tenemos problemas también. Y no nos hace mejor familia o peor familia. Somos una familia que estamos en proceso de santificación, que eso llegará ya cuando nos muramos. Sí, estamos en proceso, un proceso que va a durar toda la vida. ¿Vamos a cometer errores? Sí, ojalá que no sean tan graves. Pero también debe permanecer en nosotros, en nuestro corazón, esa misericordia y esa humildad también. De decir, sí, he cometido un error, perdón y quiero cambiar, ayúdame a cambiar. Y poderme arrodillar ante Dios y decir, Dios mío, ayúdame a cambiar. Porque si no tenemos a Dios como el centro de nuestra familia, pues no tenemos nada. Recordemos que Él es el vínculo. Si no, pues apague y vámonos, ¿no? Sí. También el documento habla sobre aquellas situaciones en las que excluimos a los que no siguen el parámetro de la familia establecida. Muchas veces los juzgamos y les identificamos como pecadores o como personas no gratas al interior de la iglesia, en especial en las diversas pastorales eclesiales. Sucede muchas veces, como lo mencionaba anteriormente, en parejas que no están casadas por la iglesia, que solo tienen el matrimonio civil o que solo están acompañadas. Y como decía Rodolfo, generalmente en lugar de ir y acompañarlos, lo que hacemos es excluirlos y se nos olvida que somos ante Dios, pues todos tenemos la misma categoría, el mismo plano de igualdad. Entonces esta situación es muy común dentro de la iglesia y en especial en los movimientos más conservadores de la iglesia. Esto suele ser muy fuerte, se excluye a las personas de cosas tan sencillas como leer una lectura dentro de la misa. Como a veces a las mujeres nos pasa también que porque no llegamos con falda nos dejan afuera del servicio litúrgico, algo que es absurdo porque no es mi vestimenta lo que me hace una buena persona, sino que es las obras que yo puedo realizar. Y lo mismo sucede con los matrimonios. Hay muchas personas que están unidas por temor, quizás no se han podido casar por la iglesia, por situaciones económicas, pero están juntas y son parejas que dan tremendos testimonios de vida. Esas parejas se les debe ir acompañando, tienen que ir de la mano de aquellas parejas que ya tienen ese don. Nosotros lo platicábamos con Rodolfo este tema y decíamos eso, que al contrario, las parejas que estamos ya casadas tenemos mucha responsabilidad sobre aquellos que comienzan su camino, sobre aquellos que quieren unirse en el sagrado sacramento del matrimonio. Tenemos una gran responsabilidad porque sabemos que de esas parejas surgen familias o ya hay familias. Y por eso es tan importante consolidar un buen matrimonio de la mano de Dios, porque como lo mencionaba Rodolfo, no podemos dejar de fuera de nuestra vida, de nuestro sacramento, al mismo Jesucristo. El Evangelio de Jesús tiene que llegar constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y estar ahí y ser perenne en cada una de las situaciones que nosotros hacemos. Sí, y es preocupante precisamente eso de que hay muchas jóvenes que hoy desconfían del matrimonio y convivan, ¿sí? Algunos de ellos postergan demasiado el compromiso conyugal, ya sea por situaciones culturales o contingentes, ¿no? Pero también las parejas jóvenes especialmente conviven y no llegan al matrimonio por querer adquirir compromisos definitivos. Es decir,
yo no me caso porque hasta que no tenga casa, carro y beca, como decimos allá en Colombia, ¿no? Hasta que no tenga todo listo, no me caso. No, qué pena. Un matrimonio es para crecer, no para que ya sea el culmen del crecimiento. Y qué mejor que crecer económicamente, laboralmente, personalmente y sentimentalmente con la mujer que amo, con el hombre que amo. Eso nosotros lo sabemos, porque ya nos hemos casado y nos dimos cuenta que lo económico no es lo fundamental. Pero sí ese apoyo mutuo que debe haber en las parejas. Y ahí es un reto muy bonito que tiene la pastoral familiar, poder acompañar a estas jóvenes parejas que aún no han tomado la decisión por simplemente prejuicios sociales, culturales y hasta económicos, ¿no? Y en ese caminar de ir viendo parejas, en ese proceso, cuando nosotros decidimos casarnos, cuando Rodolfo me pidió la mano, nosotros estábamos, bueno, ni casa teníamos en ese momento todavía, estábamos en ese proceso de querer ver qué hacíamos más, cómo podíamos crecer más, pero creímos en ese momento que era Dios el que tenía que estar presente, y si Él estaba presente, todo lo demás se daría por añadidura, pero no irresponsablemente. No es, sí, casémonos por la iglesia y ya vemos cómo salimos de todo lo demás. No, tampoco se trata de eso. Es con responsabilidad. Ante Dios tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos y asumirlas también. Cuando nosotros decidimos casarnos, empezamos el proceso de construir la casa. Y así conocimos también otras parejas que en el transcurso de su matrimonio fueron construyendo familia, fueron construyendo vida, fueron construyendo carreras también. Lo hemos visto en un compañero de Rodolfo, que fue mi profesor también en la maestría, de Benjamín, que me parece una pareja sumamente admirable. Están juntos, se casaron por la iglesia, pero sobre todo me gusta que el fruto de su amor es su hijo. Y ese hijo, siempre que lo veo, está riéndose, está sonriendo. Significa que sus padres están felices, porque también he visto niños de familias que se casaron por la iglesia y pareciera que el niño todo el tiempo está triste. Y eso me genera como dolor también, en el sentido de que no es eso lo que el niño debería de vivir, sino que es la alegría que yo veo en esta otra criatura que va en proceso de crecimiento, pero es porque su familia, mamá y papá, se han consolidado en un amor mutuo y se lo demuestran constantemente a su bebé. Y también otra pareja que a mí me gusta mucho es la de Fernando y Marilú, que son una pareja que se casaron de una forma bien sencilla. Se casaron por la iglesia, tuvieron un matrimonio precioso, invitaron a muy poquita gente, tuvimos una comida tan bonita, un espacio tan precioso en el que pudimos compartir esa felicidad como matrimonio, y en ese momento ellos empezaban a consolidarse. Tenían su casita que estaba a medio andar y ahora ya tienen un hijo, también fruto de ese amor. Entonces esos son ejemplos que a uno le pueden servir en la vida. Y que no se trata de si ya tengo todo lo que necesito, si ya tengo la casa, si ya tengo el carro, si ya tengo el buen trabajo. Todo va surgiendo también de acuerdo a lo que Dios nos va poniendo en el camino y en el servicio que también nosotros podamos dar a los demás. Exactamente. Y ahí es donde empieza a tener más consistencia la pastoral familiar en las situaciones de dificultad. Porque todo puede empezar como algo bonito, ¿sí? Pero en el caminar la gente va cambiando, las circunstancias van cambiando y la presión puede estar cambiando, laboral, económica, sentimental. Uno no sabe lo que pueda pasar en una familia. Por eso el documento habla de las situaciones irregulares. Y aquí el documento deja claro que la iglesia normalmente maneja, en la historia de la iglesia, ha manejado dos lógicas que son o marginar o reintegrar, ¿sí? El camino de la iglesia del Concilio de Jerusalén de en adelante con Jesús habla siempre de acoger, de traer, de hablar con misericordia y hablar con caridad hacia las parejas y hacia las personas, así como Jesús actuaba con caridad y con misericordia con los pecadores. Él nunca los rechazó, al contrario, los atrajo, los iluminó
los ayudó a seguir adelante. Por eso el cristianismo trae siempre esa necesidad. Ante situaciones difíciles, irregulares, como nos llama el documento, o complejas, como nos gusta decirlo a nosotros, ante todo debe estar la misericordia y la caridad. En el documento dice que la verdadera caridad siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Entonces, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Como les decíamos en el inicio, nosotros no somos jueces, no estamos para decir esta persona está bien, esta persona no, este se va a salvar y este se va a condenar. No es ese nuestro papel. La caridad de Dios puede llegar a quien sea y de la forma que a Él quiera y le interese. Nosotros no nos podemos poner en calidad de dioses. Y también cuando hablaba sobre la complejidad de esas diversas situaciones, de esas situaciones irregulares de las que habla el documento, es lo que les mencionábamos anteriormente: matrimonios civiles, personas que están casadas solo por lo civil, personas que decidieron solo acompañarse o por las circunstancias de la vida solo han podido estar de esa manera, unirse únicamente de esa forma, y también aquellos que se han divorciado y han vuelto a casarse, que es como de las situaciones más complejas o más difíciles que se encuentran dentro de la iglesia. Nosotros no podemos juzgar a estas familias que viven en esta situación. Ciertamente necesitamos una norma que regule esas diferentes situaciones que se van presentando en el día a día, pero no significa que la ley va a ser más importante que el amor de Dios, sino caeríamos en lo que sucedía con los fariseos, que le daban más importancia al sábado que a la misericordia hacia la otra persona. Entonces el documento habla sobre esas situaciones y nos invita a estar atentos. Y estar atentos es tener los ojos abiertos, estar con los ojos, como decimos, las pepas bien encendidas, para conocer por qué. Muchas veces juzgamos a nuestros hermanos y no sabemos qué están pasando, no sabemos qué situaciones de hambre o de sufrimiento, de dolor están pasando dentro del hogar. Hay uno de los textos que leíamos para comprender un poco sobre las situaciones irregulares, hablaba de una mujer que se divorció porque el esposo la maltrataba hasta el punto que él casi la mata. O sea, un caso de un cuadro de una violencia intrafamiliar tremenda. Entonces ella estaba casada por la iglesia, era casada y tenía el matrimonio, pero las condiciones en las que vivía no la obligaban a estar con esa persona. Pero si nosotros nos vamos a la norma general, vamos a decir sí, tiene que estar casada, tiene que decir que sí a todo lo que su esposo le dice, y no puede ser así. Jesús, si vendría, creo que nos echaría rayos y centellas si se diera cuenta de esa situación, porque se trata de darle amor y caridad a esa persona. Entonces esta persona conoce a alguien más, se enamora, pero ya no se puede volver a casar, porque ya existe un vínculo matrimonial. Y para eso existe la nulidad del matrimonio, del primer matrimonio, el cual tiene que probarse con todas las de la ley que no fue el mejor. Sí. Y es precisamente esa una de las tareas también fundamentales de la pastoral familiar: acompañar el noviazgo para que sea una toma de decisión real, para que no lleguemos a esos niveles de violencia, de dolor, de sufrimiento o de fracaso, si lo podemos llamar así, en el matrimonio. Eso también depende de cómo yo me preparo en el noviazgo, cómo yo manejo mis emociones desde el noviazgo, cómo acepto o no cosas que tenga mi pareja, ¿sí? Si yo sé que a mi pareja le gusta tomar, pues crea que el matrimonio va a ser un borrachín, ¿sí? Va a ser un bolo. Si en el noviazgo ya me intentó levantar la mano una vez, en el matrimonio lo va a hacer también, ¿sí? Entonces también eso depende de nosotros, pero eso, como decimos, depende de cada una de las circunstancias: apoyar, acompañar e instruir. Y aquí el texto también dice algo muy bonito que me parece interesante, porque el Papa Francisco no solo le habla a los laicos, le habla a los obispos y a los sacerdotes, y dice lo siguiente:
debe quedar claro que este no es el ideal que el Evangelio propone para el matrimonio y las familias. Los padres sinodales han expresado que el discernimiento de los pastores siempre debe hacerse distinguiendo adecuadamente, con una mirada que discierna bien las situaciones. Sabemos que no existen recetas sencillas. Ahí está, así como nos decimos nosotros, tirándole pedrada a esos sacerdotes que quieren hacer cumplir la ley por la ley. Que pena, el Evangelio es el ser humano primero. Es la centralidad de la persona antes de la ley. La ley debe ayudar a que la persona crezca y sea feliz. Pero por eso hay que discernir muy bien cómo aplicar la ley en diferentes momentos y situaciones. No todo se puede aplicar para todo. Lo que sí se puede aplicar para todo es la misericordia. Por eso es necesario discernir bien las situaciones adecuadamente. Y ahí es donde decía Mónica, ¿será que un hombre que le pega a una mujer, la mujer tiene que estar obligada a estar toda su vida con el que la maltrata? Pensemos nosotros como cristianos, que nos estuviese pasando a nosotros, ¿estaríamos obligados a estar con una persona y por eso el mundo nos tiene que juzgar por rechazar a una persona que me maltrata? Yo no creo. Y por lo general somos las mujeres las que salimos perdiendo en estas situaciones. Casi siempre a la mujer se le juzga más duro en una situación de divorcio. Es porque ella no cocinaba bien o porque no lo trataba bien, no le daba todo el cariño. Generalmente somos las mujeres las que salimos perdiendo en esta situación y por eso es tan necesaria esta misericordia de la que habla el Papa Francisco. Y sobre esto que decía sobre los sacerdotes que deben tener la capacidad de discernir para cada situación, porque cada persona vive situaciones muy, muy diferentes. No sabemos si ese matrimonio, del primer matrimonio que tiene la persona, hubieron hijos. Hay que tomar en cuenta también los frutos de ese matrimonio. Sí. Y también hay que tener en cuenta todo lo que hay alrededor, porque no solamente puede ser una violencia física. Muchas veces creemos que solamente si él me golpea, yo estoy siendo violentada. O en el caso también, nosotros las mujeres también lo podemos ser, que nosotros también podamos estar ejerciendo un tipo de violencia psicológica a la pareja que tenemos y a la que Dios nos puso en el camino y que no hemos sabido respetar. Entonces sí es muy importante que estos temas los tengamos muy en cuenta, porque se trata de ver la pastoral familiar con un nuevo enfoque, con aquel enfoque de la misericordia, con aquella mirada de Cristo, como Jesús miraba a la mujer que estaba como la hemorroísa, que no la vio, sintió que algo salió de él, tuvo misericordia por la fe de esa mujer. Y es increíble cómo Jesús se puede acercar en esa época a las mujeres que eran impuras. Él tenía la capacidad de tocarlas, de mirarlas. Si Él tenía esa capacidad, ¿quiénes somos nosotros para negar esa posibilidad a nuestros hermanos que se encuentran en situaciones complejas, en situaciones difíciles, de las circunstancias que nosotros no llegamos muchas veces a comprender? Porque probablemente nuestro matrimonio no es perfecto, pero por lo menos vivimos de una forma más tranquila y mucho mejor. Hay otros matrimonios que son terribles, son tormentas constantemente, pero como lo decía Rodolfo, por eso es que es tan importante también el acompañamiento a las parejas jóvenes y en especial en aquellos que se encuentran en etapa de noviazgo, porque ahí voy a descubrir con qué clase de persona me voy a involucrar para toda la vida. Sí, y ahí donde está también uno de los retos de la pastoral familiar, que si una pareja, un encuentrista o una pareja que quiera acompañar a otra pareja, tiene que prepararse para ello. No puede ser solo la experiencia, debe estar firmes en la oración, firmes en el conocimiento del cristianismo, ¿sí? También estos elementos que han venido saliendo en este programa, como por ejemplo los micromachismos, ¿sí? Toda esta teología importante que estamos viviendo hoy de la misericordia, de género, de pareja, ¿sí? De feminismo, todas esas circunstancias, las parejas que quieren apoyar tienen que aprender a vivir eso, porque entonces ¿cómo podemos decirle a otro lo que tiene que hacer si no nos preparamos? Es como un ciego
guiando a otro ciego, ¿no? Eso es algo muy importante que la pastoral familiar tiene que aprender a vivir, es a formarse no solo en los elementos bíblicos y teológicos, también humanos, porque van a acompañar a otros seres humanos, ¿sí? Y ahí es donde está uno de los grandes momentos que la sociedad tiene que vivir. El cristianismo vive en la historia y la historia vive del cristianismo. Si no, entonces Dios no hubiese llegado a este mundo. Dios se hubiese quedado allá en el cielo. Pero Jesús bajó y estaba con nosotros y se hizo historia. Y nosotros vivimos en la historia y con la historia. Por eso, para acompañar a las parejas hay que vivir en la realidad, con los pies en la tierra, no elevados como muchas parejas andan. Como queremos muchas veces ostentar también. Y nos quedamos en las canciones bonitas, en las alabanzas que nos hablan del amor de Dios nada más. Y se nos olvida que el amor de Dios implica muchas cosas más. Implica entregarse más. Es darse completamente, como lo hizo Monseñor Romero y como ayer estábamos celebrando el aniversario, no celebrando, conmemorando, porque no celebramos la muerte de nadie, conmemorando el martirio de Rutilio Grande. Y estas personas que dieron su vida, se dieron completamente al amor de Dios. Si estas personas tuvieron esa capacidad, nosotros no estamos exentos de esa capacidad. Y como pareja sería mucho mejor. Si puedo acompañar a otras parejas que se encuentran en situaciones difíciles, sería maravilloso. Pero también en el caso de nosotros que ya estamos casados, pero que somos una pareja joven, necesitamos el acompañamiento siempre de aquellas parejas que ya tienen muchos años de estar juntos. El domingo se celebraba en la parroquia una misa que me llamó mucho la atención en el sentido que había una pareja que tenía 24 años de casado. Estaban celebrando un aniversario de 24 años y me quedé pensando, ¿qué son 24 años si apenas nosotros llevamos 2? ¿Qué significa estar casado por la iglesia por 24 años? Muchas cosas, muchas situaciones, muchos dolores y sobre todo muchas alegrías. Por eso es que es tan fundamental que vayamos caminando junto al amor de Dios, que en el momento en que nosotros nos prometimos y que nos juramos ante el altar y ante Dios que nos íbamos a entregar en libre fidelidad y en libre amor, porque me gusta mucho cómo el Papa Francisco maneja esos términos también en el documento, que nos entregamos el uno al otro para formar una sola carne, como lo decíamos en los programas anteriores. Pues es interesante saber que tal vez nosotros podamos llegar a ese ideal que Dios quiere, no en la perfección, porque la perfección solamente la tiene Dios, pero sí vamos en búsqueda de esa perfección. Pero en esa perfección yo no puedo dejar afuera a mis hermanos que no tienen las mismas posibilidades mías, que no han tenido la misma formación que yo he tenido. Yo he tenido, y en el caso de mi esposo también, hemos tenido la oportunidad de tener familias y personas que han estado con nosotros acompañando nuestras formaciones de fe. En mi caso mi madre y por supuesto mi abuela, ¿verdad?, que fueron mis grandes formadoras en la fe. En el caso de Rodolfo, que tuvo a su mamá y a su papá juntos y que siguen viviendo juntos y siguen siendo una pareja que se ama y que se hacen regalos hasta la fecha. Son cosas que, pues digo yo, son tantos años de vivir juntos y se siguen haciendo cosas como si fuesen una pareja joven. De eso se trata el matrimonio, que no nos quedemos solo en lo feo. Y aquellas parejas que se encuentran con el temor de que si me caso o no me caso, pues nosotros los animamos a que tengan la valentía de ponerse en las manos de Dios, de entregarle esa facultad a Dios, de decirle a Él que se lo van a entregar, y a nuestra Madre Santísima también, que le entregan esta decisión, y que en esa decisión pues sea Dios quien se haga presente. Y si ustedes optan por el sacramento del matrimonio, bienvenidos sean. Por aquellos que todavía tenemos temor, pues acérquense siempre a la presencia del sagrario, que es la mejor medicina que podemos tener los cristianos para encontrarnos con nosotros mismos y encontrar a Dios. Sí, y también acercarse al sacerdote, puesto que él es, pues en nuestro caso, el Padre Miguel fue alguien que nos iluminó muchísimo para vivir lo que vivimos, y es ahí donde está la gracia del sacerdocio,
saber acompañar, saber integrar, saber dar a conocer a sus feligreses que son hijos de Dios y que Dios los ama. Por eso es una, vamos a decirlo así, no me gusta tanto, una herramienta de nuestra vida, el sacerdote, que nos puede guiar, nos puede acompañar o nos puede remitir con alguien para que acompañemos a estas parejas, ¿sí? En todas las parroquias hay pastoral familiar. Pues bueno, ¿cómo estas pastorales pueden realmente acompañar a estos jóvenes? Ahí está la tarea para ellos, pero siempre desde esa lógica de integrar, de acoger, de acompañar. Y de ir a misa Ir a también, misa. como pareja. Siempre es importante ir a misa como pareja y como familia. Es preciosísimo encontrarse en la parroquia o en la iglesia, donde ustedes sea que vayan, encontrarse esas familias que llegan juntas. Y aquellos hipotillos que andan haciendo una arambulla en la iglesia son tan bonitos, es una oportunidad única. Nos renuevan el corazón, nos hacen vivir nuevamente. A veces ahí vemos personas amargadas que nos enojamos porque el niño o la niña está haciendo ruido en misa. No nos enojemos, es parte de su edad, es parte de su crecimiento. A los papás a que también los invitamos a que de vez en cuando pues le llamen la atención, ¿verdad? Si tienen demasiado ruido en la iglesia. Pero eso no significa que, porque eso a veces es una excusa, no llegan a la iglesia, no van a misa, porque el niño hace mucho ruido. Déjenlo que haga ruido, porque de eso se trata la niñez, si no serían aburridos. Y siempre estar presentes juntos como familia en ese momento tan importante que es la Eucaristía. En la fracción del pan siempre se hace presente Cristo, y nosotros los católicos tenemos esa oportunidad de reunirnos en comunidad, como decía Rutilio Grande, cada quien con su taburete tiene un puesto y una misión, y eso nos corresponde todos los días a los cristianos, y especialmente a los católicos que tenemos la gracia de tener el sacramento de la Eucaristía. Y si nosotros nos acercamos constantemente, si no tenemos el sacramento del matrimonio, pero queremos estar presente en el sacramento de la Eucaristía, hagámoslo. Que no nos dé miedo, que no nos dé pena, que no nos sintamos juzgados. Por eso es que el resto de los demás que nos acercamos a la iglesia tenemos que tener un cuidado sumamente grande con aquellas personas que se acercan en esa calidad. No podemos ponernos en papel de juzgadores, nunca. Tenemos que ser siempre los que tenemos el corazón abierto, especialmente a las personas que nos encontramos trabajando dentro de la iglesia. Estamos obligados a tener nuestro corazón abierto para esas nuevas situaciones que se presentan, y para no juzgar a nadie y no sentirnos dioses en el momento en que se presenten a la iglesia o al lugar que sea que la persona llegue. Sí. Y tengan eso claro, que lo que dijo Mónica es muy importante. A esas parejas que por alguna situación se sienten excluidas, se sienten marginadas, viven algunas de estas circunstancias irregulares o complejas, sigan acercándose a la iglesia, acérquense al sacerdote, puesto que de esta manera podrán empezar un proceso de discernimiento para poder acoger nuevamente esta comunidad. La comunidad no rechaza, o no debería rechazar, sino al contrario, acoger. Por eso les pedimos, acérquense, abran su corazón, para que el sacerdote también sepa cómo acompañar este proceso, cómo discernir personal y comunitariamente su integración a la parroquia, cómo poder también, aquellas parejas que conozco, parejas que porque se han vuelto a casar por lo civil, ya no volvieron a servir en la iglesia. Eso me parece triste, porque su corazón es bueno, su vida es buena, su obra es santa, porque no pueden servir. Claro está, pero todo depende, y este documento, Amor y Leticia, ha abierto esa posibilidad. Nadie está rechazado solo por ser, sino que todo debe ser parte de un proceso de discernimiento, de diálogo con el sacerdote, de diálogo con la comunidad y de abrir el corazón. Por eso también a estas personas que nos están escuchando, que viven estas situaciones, escríbenos por Facebook. Por ahí vamos a estar siempre también disponibles para que podamos abrir estos espacios también de integrarnos a la comunidad. Las parroquias tienen sus diferentes pastorales. Pues entremos en ese proceso. No nos quedemos afuera solo porque nos están rechazando.
Ahí es donde más tenemos que ser valientes y con fortaleza para poder vivir ese reino de Dios al interior de una comunidad cristiana en la iglesia. Y por eso es que es tan importante que conozcamos las nuevas palabras que nos dice el Papa Francisco. Es necesario leer un poquito también, aunque sea un mínimo que leamos todos los días, pues estamos aprendiendo un poquito más. Si nosotros conocemos estas herramientas, pues nadie nos puede sacar de la iglesia por no cumplir la norma general. La norma general es el que está casado por la iglesia, pero no siempre se puede dar esa situación, y el resto de los que estamos ahí no podemos sacarlos de la iglesia porque no cumplen con esa norma general. Sí. Entonces es importante siempre leer un poquito lo que nos dicen el Santo Padre también, y es necesario también que constantemente estemos en oración. Pidamos por nuestros sacerdotes también para que ellos tengan la capacidad de discernir, y pidamos también por aquellas personas que tienen el fundamental papel de llevar a cabo una pastoral familiar. Es necesario también que como miembros de esa iglesia, como laicos comprometidos, también nos actualicemos con las palabras del Papa Francisco, y no es posible que se vuelvan a dar esas situaciones como la que contaba Rodolfo, de este encuentrista que no sabía qué era la Amoris Laetitia, a una pareja, a un grupo de formación, o que está llevando a cabo una formación a parejas, debe conocer de primera mano un documento de esta naturaleza, porque el Papa se está abriendo y abre el corazón y abre las puertas de la iglesia para toda la gente y no deja fuera a nadie. Entonces es importante tenerlo presente en ese camino. Nosotros los invitamos a que no tengan miedo, a que si ustedes tienen la libertad de tener a Cristo en su corazón, pues el miedo se les va a ir, poco a poco se va alejando. Exactamente. Compren el documento, también lo pueden descargar por internet, Amoris Laetitia o La Alegría del Amor, para los que no hablan latín. Bueno, nosotros no hablamos latín. Pues sí, este documento hay que leerlo en familia, hay que leerlo en comunidad, hay que leer en esos movimientos pastorales, parroquiales, que son de pastoral familiar. Leamos el documento a profundidad y nos daremos cuenta que tiene luces muy importantes para trabajar la pastoral hoy, ¿sí? Y hay que leerla y sobre todo ponerla en práctica. Exactamente. Ponerla en práctica, porque como lo dice el lema, con los pies en la realidad. Sí. Si estamos con los pies en la realidad, el camino va a ser un poco más abierto, vamos a tener los ojos con un discernimiento mucho más vivo, y de esa manera nos vamos a ir acercando más y más a Cristo, asemejando un poco más a Él. Sí. Pues bien, ya vamos finalizando este programa y queremos saludar a todos nuestros seguidores por radioangeles.org y también por el Facebook, y también queremos invitarlos al siguiente programa. Recordemos que el próximo programa es continuación de esta y vamos a trabajar sobre el discernimiento cristiano en la pastoral familiar, un tema central, el documento de Amoris Laetitia. Eso sería todo por ahora, hermanos, y esperamos que nos puedan seguir escuchando, que la paz del Señor siempre esté con ustedes y que siempre estén en sintonía de este programa que con mucha humildad nosotros llevamos a cabo. Hasta luego.